Hoy se inicia la receta médica. Ustedes no van a excusar los que nos ven por, ¿cómo se llama donde nos ven? Canal de YouTube, En el canal de ZTV. YouTube, en ZTV, Ujú. porque Amaury y yo estamos Vamos a sudar. sudando. Vamos a sudar. Tenemos un problema técnico aquí en la cabina. eh, y nada, vamos a coger calor con ustedes como siempre, pero a veces el aire nos ayuda a que el calor sea más llevadero. Pero aquí estamos. Lo primero que yo quiero hacer es desearle a mi muy querido don Álvaro un pronto restablecimiento. Nos hace mucha falta, a mí me hace mucha falta usted, don Álvaro, aquí. Demasiado falta. Espero que se mejore rápido, rápido, Así rápido. esperamos todo, que don Álvaro se incorpore de nuevo Sí, ¿verdad? a su labor, a su trabajo, a lo que sabe hacer, sobre todo a través de su salud, que recupere su salud. Claro, Mira, claro. los lentes me están sudando. Ya. O sea, Mira, Cundo, mira, no es mentira. Los lentes están te sudando. doy un Mira, consejo, mira, Lidia. mira. Dime. Olvídate de eso. Ok, vamos a pensar en Olvídate de otra eso. cosa. Haz como el Chapulín Colorado. ¿Qué? No me va a doler, no me va a doler. Y no me va a doler. No tengo calor, no tengo calor, no tengo calor. Son problemas técnicos que pasan en las mejores familias. Así es, así es, así A es. Mauri, yo venía pensando, ¿De qué tú pensabas, tú y Lidia yo Soto? estamos libres, Estamos libres hoy sí, de toda y intervención egocéntrica, egocéntrica. Tú estás hablando de de alguien, toda intervención sábelo de todo, toda perturbación de psiquiátrica. toda perturbación mental. ¿Qué tú crees si nosotros hablamos de un tema que a nosotros nos guste en el sentido de que queremos que el pueblo sepa? ¿Qué tú crees de eso? Si hoy tú y yo nos dedicamos, por ejemplo, a cosas tuyas que todo el mundo se inquieta y se... ¿De qué tú quieres hablar de las cosas que yo hago? A mí me gustaría, Mauri, Ujú. que habláramos de un tema como los aneurismas cerebrales. Aneurismas cerebrales. Porque cuando un paciente escucha la palabra aneurisma, tiembla. Y hay razones para ello. Por supuesto, Así eh, es. los aneurismas no son solamente cerebrales. No. Donde quiera que haya un Tú como vaso, cardióloga, por ejemplo, supongo que una de las enfermedades que más le teme el cardiólogo es cuando les reportan que su paciente tiene un aneurisma de la aorta, por ejemplo. uy, sobre ¿Mm? todo sí, porque dependiendo del tamaño, Sí. tendremos que salir corriendo. Y si llega la emergencia ya disecado ese aneurisma, Si tú te ella, si ya, podrás... si ya el reporte, si tú vas a una emergencia, tú vas a tu clínica y a Abel González, y vas a la emergencia, te llaman, doctora, venga. Y cuando tú encuentras a ese paciente y le haces una ecografía, tú le haces un ecocardiograma y tú identificas ahí un aneurisma, entonces eso es a correr Sí. fanático. Primero los síntomas sugieren. Sí, Los síntomas sugieren y después hay métodos diagnósticos para llegar a ese diagnóstico. Sin embargo, en cardiología también hay diagnósticos de aneurismas que son eh, no son de poner peligro en la vida del paciente, que son los pues entonces aneurismas de... es igual que en neurocirugía. Ah, O sea, sí, los aneurismas en neurocirugía pueden ser de dos formas en que se presentan, vamos a ver. dando síntomas Sí, o incidentales, que tú los encuentras de manera casual. sí, pero en cardiología hay unos que se están viendo mucho porque cada vez los ecocardiografistas están más entrenados, Exacto. que es en el tabique interauricular, Ujú. se ve una protrusión de la pared de ese Pero eso no tabique. están dando síntomas. Eh, la mayoría de los casos no da síntomas. Exacto, entonces son incidentales. El, Tú los el, encuentras porque hacen muchos estudios. sí, el asunto es si ese tabique protruye y es porque hay un foramen oval permeable, Ujú. que es Ese agujerito que tenemos en la vida en la fetal, vida intrauterina, que es normal exactamente, que esté abierto. que es normal que esté abierto. En muchas personas no cierra cuando al momento de nacer se mantiene permeable y tú lo que tienes que saber es el tamaño para... hay mucha controversia, lo cerramos, no lo cerramos, o sea que depende mucho del tamaño y tú tomas las medidas preventivas para eso, pero en la minoría de los casos lo conocemos, sabemos que existe cuando el paciente hace un evento O sea, cerebrovascular, cuando da síntomas. cuando ya da Cuando da síntomas síntomas, sí. de que el paciente tuvo
un derrame cerebral, para decirlo en palabras que envió un un émbolo para allá trombito, arriba, ¿verdad? exactamente, Un coágulo un desde el corazón. coagulito, porque ese es el riesgo que a la sangre enlentecerse en esa aurícula se pueda enviar un coagulito. Los médicos sabemos, los cardiólogos y los médicos en sentido general saben perfectamente qué hacer con esto, pero la mayoría son inocentes. Son inocentes. Entonces, yo quiero hablar contigo de los aneurismas cerebrales que preocupan al paciente. No te seques el sudor, que eso es Eso mental. es mental. Aquí no hace Aquí no calor. hace calor. Aquí no hace calor. Ocundo, pero ¿y cómo es esto? Él me dice a mí Que eso es mental. que es mental, que no piense en eso. Y entonces tú lo ves pasándose la mano y quitándose el calor. Explícame, explícame, porque no entendí. Entonces, aneurisma. Los aneurismas. Bueno, Pero mira, Cundo, con jaque y con sombrero, tú eres una figura. Ah, porque es que es mental. mental. Cundo, tú eres una estrella. Tú eres una estrella, mira, sin lugar a duda. Tiene su sombrerito y su Sí, chamaco. como siempre, como todos los Bueno, días. mira, Lidia, lo más importante entonces en este caso es, pues, decirle a la gente que es un aneurisma. Vamos a ¿Qué comenzar es por ahí. un aneurisma? Bueno, mira, vamos a pensar que nosotros tenemos una goma de una bicicleta, ¿m? Sí, O de una motocicleta, no importa. El tubo, lo que va adentro, no sé si tú recuerdas, sí, tú claro. que te gustan las bicicletas, No, y que que en yo monté mucha ocasiones bicicleta con tubo. se le formaban esos buches, se le formaba una bolita al tubo. Sí, unos buchitos al tubo. Y Entonces, eso significaba que estaba viejo, que estaba a punto de... exacto, le diste un golpe a la acera y entonces se También. debilitó el tubo y entonces esa debilidad, el aire por ahí entonces empezaba como a querer salir. Un aneurisma es exactamente eso, una debilidad que se produce en una de las capas de las arterias. Recuerden que las arterias son las que llevan la sangre hacia el tejido, hacia el corazón, hacia los músculos, hacia el cerebro. Entonces, el aneurisma es una dilatación que se da por razones que pueden ser muy diversas. Por ejemplo, hay personas que de fábrica traen un defecto, o sea, traen un problema de tipo congénito. O sea, Por que ejemplo, puede haber aneurismas que son congénitos, sí, que de tú hecho, naces con esa alteración en la pared de tu arteria. e incluso tú puedes encontrar, Lidia, que hay pacientes que tienen, por ejemplo, riñones poliquísticos, Sí. ¿verdad? Y es más frecuente en esas personas que tienen riñones poliquísticos que aparezcan aneurismas porque es un problema congénito donde una de las capas de la arteria tiene básicamente tres capas. La capa de afuera, la capa de dentro y la capa del medio. La capa del medio es de músculo y esa porción entonces está débil. Y ocurre O sea, que es que en la capa del medio donde la realmente muscular se la debilita muscular. y entonces tú que sabes tanto de presión arterial, la Ujú. presión arterial, pues entonces es la fuerza que va provocando la sangre sobre esa arteria Sí. y en los puntos donde hay curvas de las arterias, entonces en esos puntos de curva la sangre va, choca con ese punto de curva y entonces empieza a dilatarse. Esa es una de las teorías. Pero hay también aneurisma provocado por traumas. ¿Mm? Tú te das un golpe, Se diseca la arteria y entonces puede provocar se diseca la arteria, o sea, se queda seca. No. Dentro de las capas que tiene la arteria, Ujú. tenemos la capa íntima, por donde va, o sea, Por donde pasa la la sangre, la parte que que está en roza con la contacto con la sangre. sangre. Y esa porción puede abrirse, Ujú, la sangre entrar en esa capa y ujú. entonces provocar una apertura de esa capa y a eso se le llama aneurisma disecante. O sea, como que esa capita, como si tú tuvieras un pedazo de carne, de esa Ujú, carne que tiene muchas capitas, muchas ujú, fibras. ujú. Entonces tú con el cuchillo vas abriendo esa capita. Aquí lo que abrió esa capita Es la fue, sangre. fue el golpe, El golpe rompe rompe la esa capa capita de esas y por ahí fibras se cuela la y ahí sangre se cuela la sangre y se va entrando y se va dilatando. hasta que separa cada vez más esas Y eso fibras. se llama, por ejemplo, son los menos frecuentes, los menos, digamos,
así mismo, lo menos frecuente, pero Sí. podemos tener entonces aneurismas de este tipo. Ahora, los aneurismas básicamente se provocan asociados, ¿no?, a una enfermedad de tipo congénita. Esas son las teorías que más conocemos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Cuando una persona tiene un aneurisma, no necesariamente se va a dar cuenta de que tiene un aneurisma. Son Uy, silentes, no, son calladitos, no hacen ningún ruido. Tú no vas por provocan la ruido. vida con tus aneurismas, haces todo lo que hace una persona cualquiera. Y ocurre que en ocasiones, como ocurre en cardiología, como ocurre ya en medicina en términos generales, los avances en imágenes hacen que muchos de los aneurismas se encuentren de manera incidental. Un paciente que se queja de dolor de cabeza, de migraña, de mareos, que va donde el neurólogo, donde el neurocirujano, le mandamos a hacer una resonancia, le mandamos a hacer una tomografía y de repente entonces ahí encontramos un aneurisma. En una tomografía, porque tú tienes sinusitis, va y te hace una Por ejemplo, y tomografía. aparece una imagen ahí rara y el médico dice, espérate. Curiosa, no vamos a decir rara, para que la Sí, gente no se curiosa. asuste. Sí. Sospechosa. Sospechosa. Déjame ver. Entonces el médico dice, vamos ahora a hacer esa misma tomografía, pero especial. Sí. Vamos a hacerla con medio de contraste. Y entonces ahí aparece el aneurisma. O las resonancias que ya son tan comunes, están al alcance de tantas personas. Sí, es que son un poquito más caras, los seguros se tardan más Sí, para, ¿cómo se llama eso? para autorizarlas. Para autorizarlas. Sin embargo, tú sabes que ya en la República Dominicana el Pásate acceso, la mano por el sudor, yo óyeme, no te voy a el volver a decir. acceso, yo te veo ahí que tú vas a terminar con más calor porque tú estás haciendo mucho ejercicio. Ya Pero lo déjame sabe. decirte, Pero Cundo, por yo lo creo que menos no me tú sudan los debes cabellos. conseguirle un abaniquito Sí, porque por lo menos el salón no se me quita, Cundo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que esa enfermedad que parece ser tan inocente no lo es, Lidia Soto. No lo es. No lo es. Y estamos hablando de que los aneurismas cerebrales son enfermedades que cuando se expresan son mortales en un alto porcentaje. Todavía al día de hoy, en el Al día de hoy, 2019. así mismo es. Oh, wow. Por lo que supone, por ejemplo, ¿Qué supone? o la ruptura de un aneurisma, que Ajá. es la manera que ningún médico quiere encontrarse con un aneurisma. Sí. Todos los neurocirujanos quisiéramos encontrarnos con un aneurisma que no se ha roto. Con síntomas que por el tamaño, un aneurisma pequeñito no va a dar, pasa desapercibido por la vida, como tú decías. Sí. Y tú haces todas tus actividades y tu deporte y toda tu vida normal y nunca te enteraste. Pero ocurre que un aneurisma que empieza a crecer y está, por ejemplo, cerca del nervio que cierra el ojo, que abre el ojo, entonces puede tumbar el párpado, producir una ptosis palpebral y se dilata la pupila, en fin. Entonces, ese es un síntoma, ¿verdad? Un signo, perdón, que te indica que ese aneurisma que se acaba de expresar tiene una alta vocación de que se va a romper. Todos quisiéramos encontrarnos con un aneurisma antes de que se rompa, ¿verdad? Para poder entonces hacer y evitar el daño que se provoca cuando la sangre se derrama en el cerebro, entre las capas del cerebro. ¿Cómo así? El daño que provoca. ¿La sangre provoca daño al cerebro? Mira, la sangre fuera de las arterias, fuera del lugar donde le toca, lo único que da es problema. En toda parte del cuerpo que la sangre sale de la arteria, lo que da es problema. Y en el cerebro más. ¿Por qué? Porque el cerebro es una caja fuerte, una caja herméticamente cerrada. Y esa rigidez que tiene el cerebro, cuando hay una ruptura, cuando se rompe una arteria, entonces aumenta la presión de forma muy escandalosa y eso es lo que provoca el síntoma más importante de un aneurisma roto, que es el dolor de cabeza.
Intenso. Exactamente, dijiste la palabra clave, Lidia Soto. El dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de la vida de esa persona, provocado por la ruptura de un aneurisma. Y esto ocurre básicamente por el aumento de la presión dentro de la cabeza. Y vienen las náuseas, y vienen los vómitos, y viene también el caso de alrededor de un 15% de las personas que se les rompe un aneurisma que pierden el conocimiento. Un Pierden 15%. Y fallece un 15% también antes de llegar a sala de emergencia, antes de ser atendido por un médico. Entonces en el 2019. En el 2019, porque es una enfermedad que no tenemos mecanismos de nosotros percatarnos que tenemos un aneurisma hasta que evidentemente o estamos buscando, como tú decías, tú vas donde el otorrino porque te duele, tiene un zumbido en el oído y se hacen muchísimas pruebas y de repente él indica un estudio como una resonancia, por ejemplo, y cuando se identifica la lesión, ahí está el aneurisma, entonces, bueno, ya lo identificaste, pero per se los aneurismas tienen esa característica de que pueden pasar por la vida de uno sin dar muestras. Silenciosos. De forma silenciosa. Mira, Cundo, no sé si hay calor, que él también se está echando un chin de fresco. Josefina se mete, saca la cabeza por la ventana de vez en cuando. El dinero, dice Cundo. Vámonos a una pausa. La receta médica de la Z.